El jeque billonario estaba en su trono, monarca absoluto de un vasto y reluciente emirato, rodeado de un océano dorado. El brillo de sus joyas, el aroma penetrante del incienso y el imponente despliegue de sedas y tapices que colgaban de los muros centenarios de su palacio. Su presencia impone respeto, su mirada un rayo de acero. Pero esa tarde, la seguridad inquebrantable en su dominio se quebró con una noticia que heló la sangre de sus siervos y consejeros. Había perdido el caso más crítico, la batalla legal que defendía no solo su título, sino el legado familiar y el imperio que parecía eterno. Con una mandíbula apretada y puños firmes, el jeque billonario sentía la oscura sombra de la derrota crecer dentro de su pecho, erosionando su arrogancia. Nunca antes la justicia le había sido adversa. La sorpresa se tornaba en rabia y en un incómodo despertar a una realidad que no controlaba. Mientras tanto, en un rincón discreto y humilde del palacio, donde el oro y la opulencia se desvanecían en la simplicidad, se encontraba ella, una empleada invisible para la mayoría, casi como una sombra que se mezclaba con los murmullos de los pasillos y el crujir de las alfombras. Su nombre no importaba hasta ese momento. Su postura era de calma y su mirada firme como el desierto que rodeaba ese reino. Nadie esperaba que esa mujer, con un gesto sutil pero decisivo, cambiara el curso de la historia en apenas 2 minutos. El jeque billonario, con su porte imponente, cruzó el gran salón para encontrarse con aquella presencia que hasta entonces era insignificante. Su mirada, cargada de orgullo y un respeto velado, chocó con la de la empleada, quien sostenía un papel que pocos habrían podido interpretar con tanta astucia. Una prueba olvidada, una cláusula desatendida, una nota oculta que revertía la balanza judicial. «¿Cómo es posible?», murmuró, desconcertado y con un halo de admiración contenida. «¿Tú?». Su voz quedó suspendida, incapaz de completar la frase. Ella no respondió con palabras, sino con una leve sonrisa que encendió una chispa inesperada en el corazón orgulloso del jeque. No era solo la salvación de un juicio, era un desafío a su concepto de poder y autoridad. El palacio quedó en silencio, mientras él luchaba contra la vehemente mezcla de respeto, sorpresa y algo posiblemente peligroso, curiosidad. Pero entonces, un susurro llegó hasta sus oídos, más profundo que él. Caso ganado. El gesto de la empleada había destapado un secreto peligroso, un misterio oculto que no solo pondría en riesgo la estabilidad legal, sino que amenazaría con sacudir los cimientos mismos del emirato y su vida personal. El jeque billonario tuvo que enfrentarse a una verdad inapelable. El poder real no siempre estaba en la riqueza ni en las posesiones. A veces, un solo gesto de valentía podía cambiarlo todo. Antes de que se desvele el próximo secreto que podría cambiarlo todo en este emirato, asegúrate de ser parte de nuestra comunidad de historias inolvidables. Dale like si el corazón de este jeque billonario ya te ha cautivado. ¿Qué crees que hará ahora esta astuta empleada? Cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos sigues y qué esperas de este drama apasionante. Tú. Pasión por estas historias nos inspira a seguir contando más. El jeque billonario permaneció en el umbral del gran salón, con el papel arrugado entre sus dedos, su mente girando como una tormenta en el desierto. La impresión inicial de triunfo que la prueba había suscitado comenzó a mezclarse con un inquietante mar de preguntas sin respuesta. ¿Cómo aquella empleada, tan invisible para la corte, había descubierto algo que sus consejeros más leales no pudieron? Sus ojos, fieros como ráfagas de viento, no podían apartarse de la figura pequeña y serena que ahora parecía desafiar las rígidas fronteras de su mundo.
La mujer, con su vestimenta sencilla pero digna, le devolvía la mirada, con una calma que rozaba la osadía. Un silencio casi tangible se extendió entre ellos, cargado de una electricidad contenida. El jeque avanzó, con pasos lentos y pesados, dominado por un sentimiento nuevo y perturbador: la vulnerabilidad. Cada movimiento suyo, antes regido por una autoridad incuestionable, se teñía ahora de incertidumbre. El polvo dorado del atardecer se colaba por las puertas abiertas, iluminando fragmentos de su rostro, revelando una expresión dividida entre la incredulidad y ese extraño respeto que nace del reconocimiento inesperado. Nunca imaginé que una simple empleada pudiera poseer tal sabiduría, dijo con voz grave, apenas un susurro que parecía resonar en las paredes revestidas de oro. Ella no contestó con palabras, sino que dejó que sus ojos hablaran por ella, revelando un torbellino de emociones contenidas: orgullo, miedo, pero también una chispa de desafío. Aquella mujer era más que una sombra, era un enigma que obligaba al jeque billonario a reconsiderar todo. Lo que creía saber sobre el poder y la lealtad. En ese instante, la atención de los presentes se dividió. Los consejeros murmuraban en voz baja, y los sirvientes observaban desde la distancia. Nadie se atrevía a interrumpir, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento decisivo. El jeque tomó una bocanada profunda, la fragancia del incienso mezclándose con el aroma terroso del desierto que parecía infiltrarse a través de los muros. Alzó la mirada y señaló con determinación hacia un gabinete cercano. «Llévame a esa cláusula olvidada», ordenó con voz imponente, aunque en su interior una temblorosa inquietud amenazaba con desbordar. La mujer asintió con discreción y lo condujo a través de corredores laberínticos, donde los ecos de sus pasos resonaban sobre los tapices bordados a mano. La atmósfera, cargada de secretos y susurros, parecía estrecharse a cada paso. Llegaron a una biblioteca amplia y silenciosa, custodiada por estanterías exuberantes, repletas de libros antiguos y pergaminos. Allí, junto a una lámpara de cristal, encontró el jeque el documento que había revelado la empleada. Con manos firmes, deslizó el papel mostrando la intrincada caligrafía, que detalla una cláusula olvidada que podría cambiar el destino del emirato. Mientras examinaba con creciente asombro el trono, que tan recientemente parecía inamovible, comenzó a parecer más frágil que nunca. La estabilidad de su reino pendía de un hilo, desenredado por la valentía de una mujer cuyo nombre aún desconocía del todo, pero cuya presencia ya había alterado profundamente su mundo. «¿Quién eres realmente?», preguntó en un tono que mezclaba respeto y una indiferente curiosidad. Ella contuvo la respiración mientras recorrió la habitación con una serenidad que desmentía la tormenta que sentía en el pecho. Su historia, hasta entonces enterrada bajo capas de anonimato y silencios, amenazaba con salir a la luz. «Alguien que conoce más secretos de los que imagina, jeque», respondió finalmente, su voz firme y cargada de un significado oculto. Un suspiro escapó de los labios del jeque mientras intentaba asimilar la magnitud de la situación. Al poder económico y político que siempre había controlado, se sumaba ahora un enigma personal que despertaba en él emociones que no quería admitir. Sus pensamientos se hundieron en los recuerdos difusos de su infancia en el desierto, la dureza de su educación, la soledad que jamás quiso mostrar. Este inesperado encuentro parecía abrir una ventana hacia un mundo que había reprimido durante años. Un mundo donde el hombre poderoso llevaba dentro fragilidades y cicatrices invisibles.
El contraste entre su imponente figura y la sencillez de la mujer que ahora lo enfrentaba hacía que la tensión se tornara casi insoportable. Por primera vez, no era él quien dictaba las reglas, sino aquella desconocida que sin proponérselo había desafiado su autoridad. Los segundos se dilataron, cargados de una electricidad palpable, hasta que el sonido de pasos apresurados rompió la quietud. Uno de sus consejeros irrumpió, con el rostro pálido y la voz temblorosa. «Majestad, ha llegado una carta urgente. Es un mensaje que no puede esperar». El jeque tomó la misiva, con manos que aún temblaban levemente, y desgarró el sello con impaciencia. Al leer las primeras líneas, su rostro palideció. La noticia que se desplegaba ante sus ojos era más grave y personal que cualquier batalla legal. Un secreto que no solo amenazaba su imperio, sino la esencia misma de su identidad. Miró a la mujer con una mezcla de admiración y creciente temor. «Esto no ha hecho más que comenzar», murmuró. Ella captó su mirada intensa y supo que a partir de ese instante sus vidas quedarían entrelazadas en un destino imposible de ignorar. El jeque billonario volvió a su trono, pero ya no era el mismo monarca absoluto. La incertidumbre se había instalado en su corona, y con ella una promesa silenciosa: descubrir la verdad cueste lo que cueste. El viento del desierto se coló por las ventanas abiertas, arrastrando consigo el eco de un pasado oculto y la sombra amenazante de un futuro en llamas. El jeque billonario cerró los ojos un instante, dejando que la luz dorada del atardecer acariciara su rostro aún marcado por la inquietud. La carta que acababa de abrir seguía temblando entre sus dedos, tan frágil y peligrosa como la verdad que escondía. El silencio en la biblioteca era absoluto, casi opresivo, como si las paredes, cubiertas de oro y memorias, contuvieran la respiración ante lo que estaba por revelarse. La mujer a su lado mantuvo esa calma imperturbable, aunque en lo profundo de sus pupilas brillaba un fuego que ni el mismísimo desierto podía apagar. Sin decir palabra, lo observaba con una mezcla de comprensión y desafío. Sabía que a partir de ahora nada sería igual para ninguno de los dos. ¿Cómo pudo estar tanto tiempo oculto?, musitó el jeque, más para sí mismo que para ella. Esto cambiará todo. No solo para mí, sino para todo el emirato. La dama ladeó apenas la cabeza. Sus labios se entreabrieron en una leve sonrisa que no alcanzaba a esconder la tormenta que llevaba dentro. Ese documento, aquel secreto, no solo amenazaba la estabilidad política y jurídica de aquel vasto reino, sino que también ponía en jaque las certezas más profundas de su protagonista. Un golpe seco resonó en la puerta. Ambos se sobresaltaron. Era uno de los consejeros, cuya expresión era más de terror que de respeto habitual. «Majestad, los rumores en el palacio crecen», informó con voz quedada. «La noticia se ha filtrado entre los sirvientes. Muchos temen que esto preludie la caída del imperio». El jeque inclinó la cabeza, endureciendo su mirada hasta volverla tan implacable como el sol del mediodía. «Entonces deben saber que la lealtad aquí se gana con hechos, no con miedo», dijo con voz firme. «Que nadie cuestione mi autoridad. Que comiencen a buscar soluciones, no rumores». La convicción en su voz retumbó como un trueno por las paredes de mármol, pero su corazón latía con un ritmo que él no reconocía: vulnerabilidad. Aquella palabra, que antes parecía un lujo para poetas y soñadores, ahora lo golpeaba sin compasión. Volvió su atención hacia la mujer, quien se mantuvo en silencio, aún envuelta en ese halo de misterio que había capturado su mente desde el primer instante. «No puedo ignorar el peligro que eso implica», arrancó con brusquedad. «Esa cláusula,
Esa revelación, ¿quién más lo sabe? Ella negó con la cabeza, la expresión oscureciéndose por un instante. Solo nosotros hasta ahora, pero no por mucho tiempo, respondió con voz baja. Hay fuerzas dispuestas a aprovecharse de esta información para derribar todo lo que usted ha construido. El jeque sintió un escalofrío deslizarse por su espalda, a pesar del intenso calor que envolvía el palacio. Su mirada se desplazó hacia una ventana abierta, donde las arenas del desierto danzaban invisibles al viento, presagio de tormentas no solo naturales, sino humanas. Tengo que proteger a mi pueblo, preservar el legado de mi familia, dijo apretando los puños. Y a ti. Ella lo miró con sorpresa velada, como si la promesa de protección sonara extraña viniendo de alguien que hasta hace poco parecía impenetrable. Un puente invisible, frágil pero tangible, comenzaba a formarse entre ellos, desafiando las reglas de un mundo donde las emociones son armas y las alianzas una moneda de cambio. Un silencio incómodo se instaló cuando un leve temblor sacudió las lámparas de cristal. Un rumor distante, como un eco de pasos que se acercaban apresuradamente. El jeque giró sobre sus talones, su figura imponente deslizándose a través de la penumbra del salón. ¿Quién osa interrumpir este momento? Su voz fue un filo cortante, pero nadie apareció. Solo un susurro, apenas perceptible, que parecía deslizarse desde las sombras mismas. Ella alzó una ceja, enigmática. No estamos seguros de dónde proviene ese llamado, pero sé que no es casualidad, murmuró. Alguien vigila, alguien que quiere que este secreto salga a la luz, pero para destruirnos. El jeque sintió la mordida afilada de la paranoia, un sentimiento desconocido que lo empujaba a desconfiar incluso de sus más próximos aliados. La tensión en la habitación se cortaba con un hilo tan fino que podía romperse con un simple suspiro. Entonces, debemos adelantarnos a ellos, ordenó, su voz bajando a un susurro calculado. Prepara todo. La guardia, los espías, los rumores controlados. Que sepan que no es un juego. Los ojos de la mujer brillaron con un destello de aprobación. Sabía que él poseía una mente tan aguda como peligrosa, pero también un corazón distinto al que mostraba ante el mundo. Jeque, hay algo más, dijo, su voz un latido contenido. No solo es el imperio, tu pasado está ligado a este secreto. Sus palabras cayeron como una daga, atravesando el velo de seguridad que él había tejido alrededor de sí mismo desde niño. Él cerró los ojos por un momento, sintiendo como cada pulgada de su ser se tensaba, antes de volver a mirar, con una mezcla de desafío y rendición. Entonces, ha llegado la hora de enfrentar lo que siempre he temido, pronunció con voz cargada de decisión. De descubrir quién soy realmente y qué precio estoy dispuesto a pagar por ello. Un silencio intenso, bañado por el perfume de las rosas del desierto, los envolvió, mientras afuera la noche comenzaba a caer, oscureciendo no solo el cielo, sino también los secretos que amenazaban con devorarlos. La mujer dio un paso adelante, ofreciendo su mano, no solo como compañera de batalla, sino como guardiana de una verdad que los uniría para siempre. No estás solo, jeque billonario, susurró. Juntos desentrañaremos ese pasado. El jeque la tomó con firmeza, sintiendo en ese gesto un extraño alivio. Por primera vez en años, no era el único en la oscuridad. Sin embargo, mientras sus ojos se encontraban, un estremecimiento recorrió el palacio. Un relámpago invisible que anunciaba que la tormenta apenas había comenzado. En lo profundo de la noche, lejos de miradas indiscretas, una sombra se deslizó por las paredes del palacio.
con ojos fríos y sonrisa siniestra. Alguien más sabía del secreto, y planeaba usarlo para destruirlo. El jeque volvió a su trono, pero ahora la soledad del poder tenía una nueva forma, la amenaza que venía desde dentro de su propio reino, y él tendría que decidir entre proteger el legado o arriesgarlo todo para redescubrir la verdad enterrada en el silencio del desierto. El silencio se apoderó del salón, mientras los ecos de la última orden del jeque billonario se desvanecían en los corredores adornados con tapices centellantes y lámparas de cristal. Afuera, el desierto comenzaba a cubrir el horizonte con sombras alargadas, y el sol moribundo bañaba los muros dorados del palacio con una luz cálida y melancólica, como presagio de las tormentas internas que se desataban en su protagonista. El jeque sentía el peso de la responsabilidad encogiendo su pecho, una mano crispada sosteniendo la carta que se había convertido en la llave de un abismo desconocido. Sus pasos resonaban con una contundencia ensordecedora mientras regresaba al despacho que parecía ahora una jaula dorada. A su lado, la mujer de mirada firme y silente mantenía una compostura que desafiaba las mareas de incertidumbre que los rodeaban. «Cada instante que pasa», murmuró el jeque, sin mirarla, «la fragilidad del imperio se asoma más evidente. No podemos permitir que los rumores se salgan de control». Ella asintió, dejando que el aroma a incienso y madera vieja impregnara el aire entre ellos. Su respiración, controlada, contrastaba con los latidos desbocados del jeque, quien atravesaba la estancia con la mirada perdida y la mente colmada de incertidumbres y estrategias. «He enviado discretas órdenes a los allegados al palacio. Nadie sabrá más de lo necesario», dijo la mujer. «Pero debemos tener claro que esto no solo amenaza lo que posees, sino también quién eres». El jeque la fulminó con su mirada penetrante, intentando arrancar de sus palabras una pista, una traición oculta o una amenaza disfrazada. «¿Qué insinúas?». Ella sostuvo sus ojos sin parpadear, como quien extiende un mapa invisible entre ellos. «El pasado ha sido una prisión silenciosa, jeque. Los secretos que guarda son cadenas que solo ahora comienzas a sentir la presión de romper». Una tensión palpitante se apoderó del cuarto, como si un telar invisible tejiera hilos de desconfianza y esperanza entre ambos. La mujer, cuya identidad aún se debatía entre la reverencia y el desconcierto del jeque, cruzó lentamente la sala. Sus pasos eran una melodía sutil, un latido constante que equilibraba la tormenta del hombre que nunca antes había mostrado tanta vulnerabilidad. «Dime la verdad», pidió él, su voz una mezcla de súplica y mando. «¿Quién eres realmente para tener el poder de sostener un secreto capaz de derribar imperios y almas?» Ella abrió ligeramente los labios, pero en vez de palabras, un silencio pesado resignificó la pregunta. Finalmente, con la voz baja y cargada de un significado que trascendía lo simple, respondió: «Soy la sombra de aquello que creíste enterrado para siempre, la pieza que faltaba en el rompecabezas de tu vida, y también la llave que podría liberarnos o condenarnos». El jeque se detuvo abruptamente, su respiración agitándose bajo el impacto de la revelación. Una mezcla inusual de miedo y una extraña serenidad le invadió. Por primera vez, la imposición de su título parecía un velo frágil detrás del cual palpitaba un hombre consciente de sus límites. Los destellos del atardecer danzaban en su piel. El brillo de su anillo reflejaba una lucha invisible que se libraba más allá de las paredes blindadas. La mujer avanzó un paso más, acercándose lo suficiente para que el abanico de emociones que había reprimido saliera a la superficie.
Un suspiro quebró la tensión cuando el jeque tomó la mano que ella le tendía, frágil y firme a la vez. La calidez del contacto atravesó su armadura y le recordó que, pese a la corona, estaba irremediablemente solo en la vida. Hasta ese instante. De repente, un ruido sutil de pasos apresurados irrumpió la quietud que los envolvía. Las puertas se abrieron bruscamente, revelando una figura encapuchada, que se detuvo en seco ante la presencia del jeque y la mujer. «Majestad», la voz vibrante del mensajero quebró el silencio. «Han enviado un emisario de tierras lejanas. Trae noticias relativas a su pasado y advierte sobre un enemigo que acecha en las sombras». El jeque frunció el ceño, un frío recorriendo su columna. El peso de la carta temblaba en su mano, un presagio funesto que se sumaba al anuncio imprevisto. El destino parecía abrir un sendero enconado y peligroso, en cuyo trayecto la verdad y la traición se entrelazaban como serpientes. La mujer a su lado tensó la mandíbula, preparándose para lo que parecía inevitable. El aire se impregnó de un aroma salitre y metálico, como la promesa de una tempestad acercándose inexorable. «No podemos darnos el lujo de la duda», sentenció el jeque. «Debemos enfrentarlo antes de que se convierta en nuestro verdugo». Sus palabras resonaron con la fuerza de una tormenta desatada, mientras su mirada se perdía en el horizonte que se extinguía bajo la penumbra creciente. El eco distante de pasos furtivos rompió la quietud una vez más, pero esta vez eran pasos que no buscaban la redención, sino la destrucción. Un estremecimiento recorrió el palacio, y con él la certeza inapelable de que el jeque billonario no solo lucharía por su imperio, sino por la revelación de un pasado que podría hacer tambalear su propio corazón. La mano que sostenía a la mujer apretó la suya con fuerza, un pacto silencioso en medio del caos, pero en las sombras, un par de ojos helados observaban, ansiosos por ver caer la corona, y en ese instante, una voz susurró desde la oscuridad: «Todo lo que conoces está a punto de desmoronarse». El jeque cerró los puños, la mandíbula endurecida, mientras un fuego desconocido brillaba en su mirada. La batalla más peligrosa no estaba en las arenas ni en las cortes, sino en el alma que hoy se abría ante lo inevitable. El destino escribía el próximo capítulo de su vida, y esta vez el precio sería más alto de lo que jamás había imaginado. El jeque billonario permaneció firme junto a la ventana alta del salón, observando cómo el crepúsculo teñía de naranja las dunas lejanas. La carta que aún sostenía en la mano temblaba, no por el calor sofocante del desierto, sino por el torbellino de emociones que comenzaban a despertar en su pecho. La mujer a su lado, la única custodia de aquel secreto que amenazaba con desgarrar su mundo, era un misterio envuelto en calma férrea. Sus ojos, profundos como un oasis en el medio del desierto, no revelaban ni una pizca de duda, pero sí una determinación férrea que él comenzaba a comprender. Por primera vez en mucho tiempo, el jeque había sentido la fragilidad humana asomarse detrás de su impecable fachada. No era solo la estabilidad de su imperio que pendía de un hilo, era también la solidez de ese reinado interior que durante años había sostenido con mano firme y corazón cerrado. «¿Cómo llegaste a conocer algo tan valioso?», preguntó, la voz entrecortada por la mezcla de respeto y desconcierto. Ella giró la mirada, sin apartarla del horizonte donde el sol agonizaba. Sus labios se entreabrieron levemente, como si guardase una verdad más profunda que no estaba lista para revelar.
A veces, incluso los más invisibles guardan las claves que los poderosos olvidan buscar, respondió con voz suave y firme. Pero no vine aquí solo para proteger esos secretos, jeque. Vine porque sé que tu legado está en juego, y porque sé que hay más verdades enterradas bajo las arenas del olvido. El jeque la observó intensamente. Había algo en su postura, en la forma en que sus ojos no parpadeaban ante su mirada desafiante, que le arrancaba un retazo de humildad no deseada. Aquella mujer, cuya identidad aún se le escapaba, parecía una fuerza impetuosa que lo arrastraba hacia un destino del que no podría escapar. Un sonido discreto rompió la tensión, pasos apresurados que resonaban en los corredores de mármol. El jeque se volvió al instante, tan rápido como un rayo en la tormenta, y su rostro se endureció. Un sirviente apareció, con la frente perlada de sudor y una expresión que mezclaba miedo y urgencia. Majestad, informó con voz en un susurro. Acaba de llegar un mensajero. Trae noticias de tierras lejanas. Habla de enemigos invisibles y advertencias que no pueden ignorarse. El jeque apretó con fuerza la carta, mientras el fuego interior que habitaba su mirada se avivaba. El peso de la incertidumbre y de esa revelación oculta empujaba una vez más contra las murallas de su orgullo, derribándolas poco a poco. «Que lo traigan», ordenó sin vacilar. «Tengo que escuchar lo que trae con mis propios oídos». La mujer a su lado asintió con un movimiento imperceptible. Había asimilado que aquel hombre, a pesar de su poder absoluto, estaba tan vulnerable y retado como ella misma. El mensajero entró con paso decidido, extendiendo un pergamino sellado que el jeque rompió sin ceremonia. Leyó unas líneas con velocidad feroz y luego, con voz cargada de gravedad, declaró: «Un antiguo enemigo, considerado desaparecido, ha reaparecido, y esta vez no solo busca derrocar tu gobierno, jeque, quiere destruir las raíces mismas de tu existencia». Un silencio punzante se apoderó del cuarto. El jeque y su sombra femenina intercambiaron una mirada que contenía la mezcla explosiva de temor y coraje. «¿A qué te refieres?», exigió el jeque, mientras sus dedos apretaban el pergamino con tanta fuerza que parecía a punto de rasgarlo. «¿Quién es ese enemigo? ¿Qué más sabe de mi pasado?». Ella dio un paso adelante, acercándose con decisión, sus ojos brillando como estrellas distantes. «Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas», susurró. «Tu pasado, lleno de secretos que ni siquiera tú recordabas, está despierto, y con él sombras que creías enterradas. Esas sombras vienen por ti y por mí». El jeque sintió un nudo apretarse en su garganta. Nunca antes nadie había desnudado así su alma, revelando heridas ocultas sin cortarlas, sino exponiéndolas con una honestidad vertiginosa. «Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde», insistió ella. «La fortaleza del imperio y la verdad de tu historia dependen de lo que hagamos ahora». La tormenta interior del jeque se convirtió en una llama de resolución. Ya no podía permitirse cometer errores. El destino se había cruzado con la valentía peculiar de una mujer que lo desafiaba y lo salvaba al mismo tiempo. «Convoca a la guardia. Reúne a mis consejeros más confiables», ordenó, la voz resonando como un trueno contenido. «Pero sobre todo, mantén a esta información restringida. La traición se encuentra en lugares insospechados». Ella asintió una vez más, el brillo de un entendimiento profundo encendiendo sus ojos. Un extraño silencio se instaló de nuevo, solo roto por el lejano susurro del viento desértico, acariciando las cortinas de seda. El jeque apretó la mano de la mujer con una fuerza inesperada, como si en ese contacto íntimo se garantizara una alianza indestructible.
Pero justo cuando parecía que nada más podría perturbar esa frágil alianza, un leve crujido proveniente del umbral de la puerta hizo que ambos voltearan con rapidez. Una sombra se deslizó con sigilo, apenas perceptible, como un suspiro oscuro que insinuaba peligro inminente. «No estamos solos», murmuró ella, con la voz cargada de tensión. «Alguien dentro del palacio conoce este secreto, y no descansará hasta destruirlo». El jeque enfrentó las sombras que ahora rondaban más cerca que nunca. Su imperio, sus secretos y su futuro pendían de un hilo tan fino como el aroma del incienso en aquella noche estrellada. Sabía con certeza helada que la batalla más feroz apenas comenzaba y que en esta guerra invisible no habría lugar para debilidades ni errores. El sol se había ocultado por completo, dejando tras de sí un cielo negro, salpicado de estrellas que parecían observar silenciosas el destino que se acercaba, inexorable. La noche había caído como un manto pesado sobre el palacio, y cada rincón parecía susurrar secretos que nadie deseaba enfrentar. El jeque billonario permanecía inmóvil junto a la ventana, con la carta entre las manos aún temblorosas. Sus ojos oscuros, llenos de fuego contenido, contemplaban esas dunas kilométricas que el viento del desierto convertía en olas silenciosas e indomables, reflejo perfecto de la tormenta que él mismo sentía crecer dentro de sí. La mujer de mirada inquebrantable seguía a su lado, envuelta en una quietud que contrastaba con la agitación que consumía al jeque. Sus dedos se entrelazaron con los de él en un gesto sutil, pero firme, un anclaje en medio de aquel caos que amenazaba con devorarlos. «No podemos permitir que la sombra de ese enemigo crezca mientras permanecemos en la oscuridad», murmuró ella, su voz cargada de una determinación que parecía capaz de mover montañas. Él asintió, su mandíbula apretándose al comprender que el tiempo estaba en su contra. Cada segundo que pasaba eran oportunidades que sus adversarios podrían aprovechar para arrancar el corazón de su imperio, y quizás algo más profundo que ni él mismo acababa de comprender del todo. El eco de sus propias palabras parecía retumbar en las paredes doradas del salón. «Protege a quienes amas». Pero, ¿cómo hacerlo cuando el peligro crecía? Dentro de sus propios muros. Los pasos resonaron con urgencia en el comedor, y un consejero de rostro pálido se presentó, conteniendo a duras penas la inquietud que emanaba de su voz. «Majestad, la guardia ha interceptado mensajes sospechosos. Alguien ha filtrado partes del secreto entre los sirvientes. La lealtad se tambalea». El jeque giró hacia el hombre con una mirada afilada, fuego en sus pupilas. «Entonces debemos quemar esas grietas con verdad. Ordena reunir a los leales esta misma noche. Quiero cada rincón vigilado, cada palabra controlada». Mientras daba esas órdenes, su mente retornaba a la mujer que permanecía a su lado. ¿Cómo podía ella sostener en sus manos el poder de alterar un imperio, mientras parecía tan frágil y a la vez tan implacable como el sol abrasador del desierto? Se acercó lentamente, con una mezcla de respeto y algo que se le negaba nombrar. Sus dedos rozaron el rostro de ella con una ternura inesperada, una confesión muda entre dos almas que no se habían permitido acercarse antes. «¿Quién eres tú, realmente?», susurró, la voz quebrada. «¿Cómo es posible que sostengas este peso sin temblar?». Ella apartó ligeramente el rostro, permitiendo que la luz tenue pintara su perfil delicado. «Soy quien ha vivido en las sombras para proteger este reino», respondió sin vacilar. «Y quien sabe que el verdadero enemigo no siempre se presenta con armas, sino con secretos que desintegran desde dentro».
El silencio se hizo absoluto, roto solo por el suave crepitar de las velas y el viento que confundía el aroma del incienso con la sal del desierto lejano. En ese instante, el jeque sintió la enorme soledad que el poder traía consigo. Pero no estaba solo. Un susurro llegó desde el otro lado de la puerta entreabierta, un rumor que heló su sangre. «Majestad, hay otro informe», anunció un guarda, entrando con paso apresurado. «Hemos detectado movimientos extraños en la ciudadela, sombras que no deberían estar ahí». El jeque enderezó la espalda con la fuerza que solo una voluntad férrea puede sostener. «Entonces que se preparen para luchar», ordenó. «Esta noche no dormirá nadie del palacio». La mujer lo observó, comprendiendo que ese hombre, aquel a quien llamaban jeque billonario, por fin abrazaba con claridad la dimensión de la batalla que debía confrontar. No solo peleaban por un imperio, sino por la honestidad de su propio reflejo. Una brisa fresca rompió la opresiva atmósfera, haciendo danzar las cortinas de seda con un suspiro inconfundible. Ella tomó la mano del jeque, en un acto que era mucho más que un soporte físico. Era un juramento en medio de la tormenta. «No puedo hacer esto sola», dijo ella, la voz apenas un eco. «Pero contigo a mi lado, el desierto será testigo de que el amor puede más que cualquier conspiración». El jeque la miró, y por primera vez el muro de arrogancia que había construido alrededor de su corazón comenzó a caer. Pero justo cuando parecía encontrar una rendija de esperanza, la sombra que se había deslizado por el umbral una hora antes reapareció de forma más cruel. Un mensaje urgente llegó de tierras lejanas, desvelando la presencia de un enemigo oculto, alguien que conocía hasta el último secreto de su linaje, un traidor disfrazado de aliado, dispuesto a destrozarlo todo. Su mirada se hizo aún más intensa, mezclando la rabia con la resolución. «¿Cuánto tiempo ha estado aquí? ¿Cuántas noches han vigilado en silencio mientras nosotros bailábamos con sombras?» Su voz se erizó, cada palabra una llama. «Este enemigo no solo busca mi caída, sino borrar hasta el eco de mi existencia». Ella apretó la mano con fuerza, escuchando la promesa silenciosa que aquel hombre poderoso le entregaba. Los rumores ya no eran solo ecos, se habían convertido en un rugido que empezaba a temblar en los cimientos del palacio, y entonces un estremecimiento sacudió el aire. Desde una sala lateral, una figura encapuchada abandonó las sombras con pasos silenciosos, sus ojos fijos en el jeque con un brillo frío y cruel. El tiempo pareció doler. El jeque billonario sintió que el peso de la corona y el secreto amenazaban con aplastarlo, pero una llama nueva ardía en su pecho, la promesa de que, incluso en la oscuridad más profunda, aún podía encontrar una luz, porque detrás del poder, la riqueza y los secretos, ahora había un propósito mayor que exigiría todo de él. Y mientras ese hombre misterioso se acercaba, dispuesto a romper el frágil equilibrio del palacio, el jeque comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El destino le jugaba su carta final, y él estaba listo para responder, aunque el precio fuera su propia alma. La noche envolvía el palacio en un manto de sombras que se estiraban pausadas por los corredores de mármol. El jeque billonario permanecía frente a la ventana más alta, la carta aún arrugada entre sus dedos, sus ojos atravesando el oscuro desierto que parecía susurrarle secretos, a medida que el viento acariciaba las dunas. Era un fuego contenido, una mezcla ardiente de incertidumbre y determinación lo que brillaba en su mirada. A su lado, la mujer de voz firme, cuya presencia había cambiado el curso de esa historia,
mantenía sus dedos entrelazados con los suyos, un anclaje en medio del caos que se sentía crecer dentro de ese palacio dorado. «No podemos consentir que la oscuridad se extienda sin luchar», susurró ella, su voz una melodía tensa y decidida. El jeque asintió con un leve movimiento, sintiendo el peso de los secretos que ya no podían quedar ocultos. Todo había cambiado en un instante. La estabilidad, el imperio, la fortaleza de su reino personal, ahora eran un riesgo palpable. Lo que parecía solo una batalla legal perdida reflejaba capas ocultas de una guerra invisible. El eco de sus propios pensamientos fue interrumpido por pasos apresurados. Un consejero, pálido y con el ceño fruncido, irrumpió en la estancia. Su rostro mostraba la mezcla de miedo y urgencia que solo la lealtad temerosa puede revelar. «Majestad», musitó con voz caída. «La guardia ha interceptado señales preocupantes. Fragmentos de este secreto han comenzado a filtrarse entre los sirvientes. La confianza comienza a resquebrajarse». El jeque giró lentamente, fijando su mirada implacable en el hombre. Sus pupilas ardían con una determinación que parecía capaz de encender el desierto entero. «Entonces es hora de enfrentar la verdad, no de temerla. Que se reúnan los aliados fieles esta misma noche. Cada rincón debe ser vigilado, cada susurro controlado». Mientras pronunció esas palabras, sus ojos volvieron a posarse en la mujer que permanecía junto a él. La luz tenue reflejaba sus facciones serenas, y él no podía evitar sentir un respeto profundo mezclado con algo que aún no lograba definir. Una vulnerabilidad compartida, un lazo que surgía más allá del poder. Se acercó lentamente, con pasos que parecían medir cada latido. Sus dedos rozaron con cuidado el rostro de ella, como si temiera romper un equilibrio frágil. En ese contacto depositó silencios, preguntas y una súplica muda. «¿Quién eres tú realmente?». Su voz quebró la quietud. «¿Cómo puedes sostener este peligro sin doblarte?». Ella apartó apenas el rostro, dejando que un halo de luz sencilla pintara sus rasgos. Su mirada nunca flaqueó. «Soy la guardiana de las sombras que usted nunca quiso enfrentar», contestó con una calma que rozaba la osadía. «Aquella que ha vivido oculta para proteger lo que otros solo quieren destruir». El silencio se adueñó del lugar, interrumpido solo por el tenue crepitar de las velas. El jeque sintió que esa mujer era mucho más que una simple aliada. Era el espejo de las verdades que había dejado enterradas en su pasado. Entonces un nuevo ruido irrumpió la tensión. Pasos apurados y el sonido de una puerta abriéndose de golpe. Un guardia apareció, el rostro serio y falto de color, haciendo temblar aún más el aire. «Majestad», anunció con voz grave, «hemos detectado movimientos inusuales dentro de la ciudadela. Sombras que no deberían estar ahí. Algo se aproxima». El jeque enderezó la espalda, apretando los dientes. La carta en su mano era ahora un símbolo de la batalla que apenas comenzaba. Sus ojos incandescentes reflejaban el fuego del desierto y la tempestad que se cernía sobre su imperio. «Que preparen para la guerra», ordenó, la voz firme amortiguando la amenaza. «Esta noche todo palacio estará alerta». Ella lo miró, comprendiendo que ese hombre, por primera vez, mostraba el peso de una responsabilidad que no podía soportar solo. Pero existía algo nuevo en él, la voluntad de enfrentarlo todo. La brisa hizo danzar las cortinas de seda con un suspiro apagado. Ella entrelazó de nuevo su mano con la del jeque, una promesa muda en medio de la tormenta. «No puedo hacerlo sin ti», murmuró, la voz tan suave como el viento. «Pero, juntos, el desierto será testigo de que el amor puede más que el miedo y la traición».
El jeque sostuvo esa mano con fuerza, como si en ese gesto íntimo encontrara una fuerza que nunca creyó posible dentro de su imperio. Sin embargo, el susurro del peligro no había cesado. De repente, de una sala contigua, emergió una figura encapuchada, sus pasos silenciosos pero letales. Sus ojos fríos y crueles se clavaron en el jeque, anunciando una amenaza que iba más allá de los enemigos visibles. El silencio dolió en el palacio. El jeque sintió cómo la corona que llevaba en la cabeza se volvía un peso insoportable. Sin embargo, una llama se encendió en lo más profundo de su ser, la promesa de que este enfrentamiento no sería en vano, porque detrás de la riqueza, el poder y los secretos guardados, había un hombre dispuesto a todo para proteger aquel legado y para descubrir la verdad oculta en las arenas del desierto. Y mientras esa sombra avanzaba, decidida a quebrar cada muro, el jeque billonario supo con certeza helada que se encontraba ante la batalla más crucial de su vida, donde el precio sería quizás su propia alma. La noche envolvía el palacio con un silencio que parecía absorber hasta el más leve murmullo. El jeque billonario, todavía con la carta arrugada en la mano, dejó caer la mirada sobre sus dedos temblorosos. La firmaba el destino, esa misiva que balanceaba su imperio, su honra y el frágil equilibrio de su alma. A su lado, la mujer permanecía inmutable, un faro de serenidad en medio del torbellino que se desataba en su interior. Sus ojos profundos y desafiantes clavaban en él una promesa velada. No había marcha atrás, ni espacio para la duda. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella la guerra comenzaría. Él respiró hondo, sintiendo el denso aroma del incienso mezclado con el aire caliente que penetraba desde el desierto. El tapiz bordado bajo sus pies parecía incendiarse con cada latido de su corazón. No era solo el peso de un título, sino el precio intangible del poder, ese que castigaba con soledad y desconfianza. Cada susurro en este palacio se ha convertido en una amenaza, murmuró sin apartar la mirada del horizonte oscuro que se extendía más allá de las ventanas. La traición ya no oculta sus rostros, llegó. El momento de replantear quiénes somos y quiénes quedarán en pie. Ella asintió con lentitud, dejando que una sombra misteriosa deslizara su sonrisa entre las sombras que los rodeaban. Los enemigos no siempre portan espadas, dijo con voz baja, como un secreto compartido. Algunos prefieren las mentiras como veneno, pero también existen aliados donde menos se espera. La proximidad de sus cuerpos se volvió intolerable. El jeque bajó la mano y por un instante sus dedos rozaron los de ella. Un toque simple, pero lleno de significado. En ese roce se condensaba la fortaleza y la fragilidad de ambos, una alianza sellada por el peligro y la necesidad. «No puedo permitirme más errores», confesó él, la voz quebrada. «Pero contigo a mi lado, comenzaré a creer que el destino aún puede ser retado». Sus ojos se encontraron, revelando un mundo de emociones contenidas. Miedo, esperanza, un deseo encubierto que amenazaba con romper las murallas que ambos se habían impuesto. Un ruido distinto cortó la tensión. Pasos rápidos que resonaban en los pasillos. Un guardia irrumpió en la estancia, bajo una luz que deformaba su rostro en una máscara de alarma. «Majestad», jadeó, «han confirmado movimientos sospechosos en la ciudadela, sombras que no deberían estar ahí», y susurros creciendo entre la corte. El jeque apretó la carta en sus manos,
ahora casi arruinada, como si esa simple hoja pudiera absorber su angustia y transformarla en fuerza. Entonces que comiencen los preparativos, ordenó con voz firme, que cada leal levante su espada y vigile cada rincón. Esta noche no hay descanso para nadie. La mujer le sonrió con ternura contenida, sabiendo que aunque el imperio amenazaba con derrumbarse, ellos tenían aún la más poderosa de las armas, la confianza recién forjada entre dos almas heridas. Pero ese oasis de seguridad fue efímero. De repente la puerta del salón se abrió con un golpe seco, y una figura oscura apareció, envuelta en una capa que ocultaba su rostro. Los ojos, fríos y crueles, destellaron bajo la luz tenue y quedaron fijos en el jeque. Un viento invisible pareció estremecer el palacio entero. «Has subestimado cuánto tiempo tu sombra ha caminado entre nosotros», pronunció la voz, grave y cargada de amenaza. El jeque dio un paso firme hacia adelante, dejando que la opulencia del palacio se fundiera en la oscuridad de su mirada. Quien quiera destruir mi legado necesitará más que palabras y sombras. Estoy preparado. La figura sonrió, un gesto que era pura maldad, disfrazada de calma. Eso crees, pero el verdadero golpe aún está por venir. El jeque sintió un nudo apretarse en su garganta, y por un instante la fragilidad humana que tantas veces ocultó se manifestó en un estremecimiento de su cuerpo. La mujer a su lado apretó su mano, indicándole que no estaba solo. «No he venido para ser víctima, ni para rendirme», dijo él. La voz teñida de determinación y un inesperado dejo de vulnerabilidad. «Esta corona no solo es un símbolo de poder, sino también de sacrificio, y estoy dispuesto a pagarlo todo para protegerlo». Un silencio denso invadió la estancia, solo roto por el latido acelerado del corazón de aquel hombre que, desde el trono cubierto de oro, enfrentaba la más humana de sus batallas. Entonces la sombra se desvaneció en un susurro, dejando tras de sí una amenaza invisible, pero tan tangible como el calor del desierto. El jeque y la mujer intercambiaron una última mirada, un pacto silencioso para enfrentar juntos la tormenta que se avecinaba, porque ahora sabían que la lucha no era solo por un título o un reino, sino por la verdad enterrada en antiguos secretos y por un amor que comenzaba a despertar entre las dunas eternas. Y mientras las estrellas aparecían lentamente en el cielo negro, un pensamiento helado cruzó la mente del jeque billonario. La oscuridad no solo vendría de fuera, sino también de quienes se esconden detrás de las máscaras más cercanas. El verdadero enemigo ya está dentro. La mañana empezó a despuntar con un sol tibio que bañaba las paredes doradas del palacio, revelando su esplendor con una luz nueva, como si el propio emirato respirara el renacer tras la tormenta. El jeque billonario, ya sin la sombra de la incertidumbre que había oscurecido sus días, caminaba entre las columnas marmóreas con paso firme, pero sereno. A su lado, la mujer que había transformado su destino sostenía su mano con confianza. Esa misma fuerza que había desarmado sus dudas y había alumbrado un camino hacia la verdad. Los ecos del pasado, que tanto los había amenazado, habían sido enfrentados con valentía y transparencia. El secreto enterrado bajo capas de silencio salió a la luz en el momento preciso, y con ello cayeron las murallas de miedo y desconfianza que dividían su reino. La traición fue desenmascarada gracias a la astucia y lealtad de quienes eligieron quedarse firmes junto al jeque y su aliada. La corte, testigo de ese despertar, observaba ahora con respeto renovado
y esperanza el nuevo capítulo que comenzaba para el emirato. La mujer, cuya identidad quedó por fin al descubierto, no era sombra ni misterio, sino la hija legítima de una antigua alianza que cerraba heridas y abría puertas para futuros insospechados. Su sabiduría, antes subestimada, se convirtió en el baluarte que sostuvo la integridad del palacio. El jeque, orgulloso y humilde a la vez, reconoció en ella no solo una guardiana del legado, sino también el amor que había sabido vencer el poder y la distancia. En una ceremonia sencilla, pero cargada de significado, celebraron juntos la unión no solo de dos almas, heridas, sino de dos mundos que por fin se encontraban en equilibrio. Los rostros antes tensos se relajaron y enrojecidos por lágrimas de emoción, mientras la música y el aroma de las flores del desierto llenaban el aire. El jeque sonreía con una luz nueva, esa que solo otorga la paz encontrada en la verdad y el perdón. Sus manos se entrelazaron con delicadeza, mientras sus miradas hablaban silencios profundos. Habían atravesado tormentas internas y externas, pero ahora, en esa claridad matutina, la fortaleza que emanaban era justa y auténtica, nacida del respeto mutuo y la confianza inquebrantable. La mujer tomó la palabra con voz dulce y firme. Nuestro destino no fue elegido por casualidad. El desierto nos moldeó, las pruebas nos unieron y el amor nos salvó. El jeque inclinó la cabeza, apretando suavemente sus dedos, y con voz vibrante de emoción respondió. Lo que parecía una jaula de poder se transformó en un hogar de esperanza. Con tu presencia, el reino florecerá más allá de las riquezas y las sombras. En el palacio, los consejeros y aliados se reunieron para sellar un pacto de lealtad renovada, conscientes de que el verdadero poder residía ahora en la unión y la transparencia. La gente del Emirato, que por primera vez sentía que la justicia y la verdad caminaban de la mano, celebraba el amanecer de una era diferente, donde la corrupción y los secretos quedaban atrás. El jeque se permitió un instante para contemplar el horizonte infinito, dejando que el cálido viento del desierto acariciara su rostro. Imaginaba un futuro donde su nombre ya no sería sinónimo de temor, sino de justicia y amor. A su lado la mujer, ahora su compañera y reina, reflejaba en sus ojos el mismo brillo esperanzador. Los días que siguieron fueron una danza de reconstrucción y renovación. El palacio se convirtió en un espacio de armonía, donde la fortaleza no estaba en el oro, sino en los lazos humanos, creados contra viento y marea. El jeque y su reina, juntos, abrazaron la responsabilidad de gobernar con sabiduría y corazón, conscientes de que el poder sin empatía nunca sería verdadero poder. En una escena íntima, la pareja contemplaba un jardín secreto recién florecido dentro del palacio, símbolo de ese amor que, barridos los secretos, crecía ahora con vigor y serenidad. Ella apoyó su cabeza en el hombro del jeque y susurró: la verdadera corona está en nuestra unión y en la esperanza que sembramos. Él, dejando escapar una sonrisa plena, respondió: y esa corona jamás podrá ser arrebatada, porque nace de lo más profundo de nuestro ser. La cámara imaginaria se aleja lentamente, dejando a la pareja envuelta en esa luz dorada y pacífica que solo los victoriosos conocen. El sonido del viento del desierto canta una melodía ancestral, acompañando ese momento donde la vida renace y el amor triunfa sin sombras. En la vastedad del Emirato, bajo el cielo amplio y luminoso, la historia del jeque billonario y su reina quedó sellada como un legado de valor, verdad y redención. Una historia para ser recordada, contada y celebrada,
donde el poder y la pasión encontraron su equilibrio perfecto, y donde finalmente la paz reinó para siempre.